Muy buenas a todos, chavales, soy Davidal y en este vídeo os traigo algo un poco fuera del contexto de los vídeos que suelo hacer normalmente. Y es que me he dado cuenta de una cosa que es bastante importante y me gustaría dejar claro. Os voy a hablar sobre una conclusión a la cual yo he llegado de que por qué la gente no logra grandes cosas, como puede ser el dinero o un buen físico o un trabajo o muy buenos estudios, y el motivo real de esto. Y es que toda la vida nos han vendido que es muy difícil lograr grandes cosas, que solamente una de cada 100 personas consigue algo, por ejemplo, con ser futbolista. No, es que juegas al fútbol, pero ser futbolista y ganar dinero de ello es muy difícil, muy poca gente lo consigue. Bueno, yo he llegado a la conclusión, hablando esto con gente y todo el rollo, he llegado a la conclusión de que no es que sea difícil, el problema es que la gente deja de intentar las cosas. Porque yo, por ejemplo, cuando era pequeño, todos los niños de mi clase, todos estábamos apuntados a fútbol. ¿Qué pasó con el paso del tiempo? Que muchos nos desapuntamos. Entonces, claro, si te desapuntas, lógicamente de mayor ya no vas a ser futbolista. Pero yo, por ejemplo, conozco varios casos personales, conocidos, dejémoslo ahí, no es que sean amigos, sino les conozco y ya está, de chavales que no dejaron el fútbol, que continuaron, empezó el instituto, continuaron, a partir de los 16 años ya empezaban a cobrar, y alguno de ellos, o sea, uno en concreto, a día de hoy vive de puta madre, o sea, es la hostia. Y ese chaval no es que haya hecho algo que es muy difícil, simplemente lo que ha hecho ha sido no dejarlo. Esto, por ejemplo, también ocurre con el tema de entrenar. Yo, por ejemplo, empecé a entrenar hace ya casi 10 años, con 14 años empecé mis primeros entrenamientos, y a día de hoy aquí estamos todavía a tope de potencia. Entonces, claro, cuando la gente me ve y dice, ostras, chaval, ¿cómo cojones has conseguido ese físico? Pues, a ver, tío, no es genética, no es nada de eso, simplemente es, te pones y no paras, porque el 90% de la gente que se ha metido a entrenar conmigo empiezan súper guay, vienen todos los días a la hora, yo les digo, venga, a las 8 de la mañana estar aquí, vienen, pum, de repente, pasan las semanas, oye tío, es que hoy no puedo, tengo que hacer tal, mañana ya quedamos, vale, llega mañana, venga, hoy sí vengo, pero es que mañana otra vez no voy a volver a poder, y ya empiezan a venir menos, y al final llega un punto en el que ya dejan de entrenar. Entonces, claro, ¿cómo van a conseguir ese buen físico si ya no entrenan? No es que sea difícil conseguirlo, el problema es que la gente deja de intentarlo. Y con temas de negocio igual, yo por ejemplo en este canal te lo estoy dando todo masticadito, te subo un vídeo en el que te explico un método para ganar dinero, literalmente todos mis vídeos son de diferentes métodos que yo he utilizado a lo largo de mi vida, porque llevo desde los 12 años, empecé en YouTube con otro canal y desde entonces he estado siempre metido en el mundo de internet, ganando dinero por internet. Claro, es que he hecho de todo, es que son 12 años ya los que llevo en internet. Entonces te subo vídeos explicando cosas que yo he hecho, que yo he comprobado que funcionan, pero claro, no funcionan en un día. Entonces te subo un vídeo y yo siempre suelo ver dos tipos de comentarios. Uno, personas que lógicamente entienden que es un proceso que no es de la noche a la mañana, que es un proceso complicado, y lo entienden, me comentan cosas guays, tal, vale. Y luego de repente aparece otro y dice, eso no funciona. No, tío, no es que no funcione, es que si solamente lo intentas una vez, por ejemplo, montar una tienda, vamos a quitar el mundo de internet aparte y vámonos a la vida real. Montar un bar, ¿no? Un sitio en el que va la gente, pum, a tomarse algo, a beberse unas cervecitas, todo guay. A lo mejor llegas tú y montas un bar, pero es que a lo mejor ese bar no te funciona. ¿Significa que montar bares no funciona? No, montar bares sí funciona. ¿Qué pasa? Que no tienes la experiencia y entonces a lo mejor has elegido una mala ubicación. Las cosas que tienes, a lo mejor a esa gente de ese sitio no le interesa. Por ejemplo, a lo mejor estás en un bar en el que te has especializado en cervezas y justamente en esa zona donde has montado el bar, a la gente le gustan más los tintos de verano, por ejemplo. No quiere decir que las cervezas no se vendan, es que te has ido a vender cervezas a un sitio en el que se venden tintos. O sea, es un ejemplo muy tonto, ¿vale? Pero que justamente ayer estuve en un bar y me ha venido así a la cabeza ese ejemplo. Entonces, el problema es que la gente lo intenta una vez, monta un bar y si ve que no vende, ya lo deja. O peor aún, se pone a decir por ahí a otra gente que no intente montar un bar porque no sale rentable. Y no es así. Si tú has montado un bar y no te sale, te has llevado la experiencia de haberlo montado. Ahora, apúntate en tu cabeza o en una libretita donde tú quieras, apúntate las cosas que sí que han funcionado y las que no. Y vuelve a repetirlo. Esto que os estoy diciendo de un bar es como un ejemplo tonto, pero aplicarlo a vuestro ejemplo, al que vosotros tengáis en mente. Apuntar las cosas que os funcionan y las que os han salido mal. Y volver a montar otro bar, haciendo lógicamente las cosas que salieron bien, repitiéndolas. Y las que salieron mal, hacerlas de otra forma. Y volver a comprobar. A lo mejor ese segundo bar os sale mejor, o a lo mejor os sale peor.
pero apuntadlo. Y a lo mejor cuando ya tengáis 4 o 5 o 6 bares montados, ya tenéis optimizadas las cosas que funcionan y las que no funcionan y termináis sacando rentabilidad de montar un bar. Y quien dice bar dice, por ejemplo, tienda online. Es lo que a mí me estaba viniendo a la mente mientras estaba diciendo este ejemplo. A mí con mis primeras tiendas no vendía nada, literalmente nada, o sea, cero. Luego ya empecé a vender un poco, pero luego me motivé, monté otra siguiente tienda, metí un dineral de la leche y se me fue a tomar por culo. Y eso no significa que las tiendas no vendan, significa que yo ahí estaba todavía en el proceso de aprender. Y esto es así, o sea, no sé si queda claro el concepto de este vídeo, pero el concepto principalmente que quiero que la gente entienda es que realmente conseguir las cosas no es que sea difícil, sino el problema es que la gente deja de intentarlo en cuanto ve que algo sale mal. Tío, consejos de Davidal. Si tú quieres conseguir algo, mentalízate. Quiero conseguir eso. Inténtalo. Vuelva a intentarlo si no te sale. Que no te vuelva a salir. Vuelva a intentarlo. Que no te sale. Vuelva a intentarlo. Tío, al final te va a terminar saliendo. Ya sea dentro de un año, de 2, de 3, de 4, de 5 o de los que sean. Da igual. La cosa es intentarlo y no dejar de hacerlo. Porque en el momento que dejes de intentarlo, ahí ya sí, la has liado. Pero eso sí, no significa que lo que estás haciendo sea difícil. Significa que lógicamente no tienes la experiencia y por eso no te sale. ¿Entendéis el concepto de este vídeo, no? O sea, el último ejemplo ya y corto vídeo. Imaginaos que vosotros veis un tutorial en YouTube de cómo ser un pro jugando a el Call of Duty. Vale, veis el vídeo y veis a un pibe que juega de locos, impresionante, revienta a todo el mundo, no le matan, tal, y el chaval te lo explica, te dice, mira, se juega así, así, así. Te escondes aquí, sales por aquí, atacas desde aquí, pim pam. Vale, tú la teoría te la has quedado. Ahora, no has jugado en tu vida, nunca has jugado al Call of Duty. ¿Tú te piensas que aunque hayas visto un vídeo de alguien que juega súper bien y que efectivamente los consejos que te está dando realmente son los mejores consejos para jugar al Call of Duty, que realmente funcionan? ¿Tú te crees que tú la primera vez que cojas el mando de la Play y juegues una partida vas a ser igual que ese hombre y vas a reventar a todo el mundo? ¿O tú crees que en tu primera partida, aunque sepas los conceptos y los conceptos sean buenos, te van a reventar y vas a morir todo el tiempo? Esa es la cosa. Y eso no quiere decir que porque tú hayas muerto todo el tiempo en el Call of Duty, ese vídeo que has visto no funcione. Porque probablemente ese vídeo sí que funciona y los consejos que dan sí funcionan. El problema es que tú no tienes la experiencia, y si no tienes la experiencia vas a tener que practicar y practicar y practicar y practicar hasta que te salga. Bueno, pues ahora todo esto se aplica literalmente a todos los vídeos que tengo yo en mi canal. Si tú los ves, son cosas que sí que funcionan, pero lógicamente si tú vienes de nuevas y nunca en tu vida has invertido o has montado un negocio o has hecho algo, no te creas que a la primera te va a salir. Ahora, no significa que lo que yo explico en mis vídeos no funcione. Claramente funciona, pero de primeras no te va a salir. Y eso es algo que todos tenéis que tener en mente. Así que con todo esto dicho, si quieres pasarte por cualquiera de mis otros vídeos, ya sabes que puedes pasarte. Suscríbete si no estabas suscrito. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.